Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Buenas tardes, doctora. Bueno, ¿cómo va todo? Esperamos un ratito más que entren todos o la mayoría y ya arrancamos. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Ya estaremos por estar. Chicos, mientras les voy diciendo que no pasa nada, Camila, retírate nomás. Yo también tendría que retirarme 19:30 o similar, pero si me extiendo un poco no pasa nada. El tema de hoy es un tema que es interesante, pero no deja de ser un tema que es cotidiano, entonces no les va a resultar complejo para nada. Por lo demás, chicos, las unidades del doctor Pele, vayan leyéndolas, porque se ve que han preguntado a algunos si hay que ir viéndolas, y sí, tienen que ir viéndolas porque si no, no van a llegar. Más que nada por eso. Y después había alguien que tenía muchas dudas hoy, que no sabía cuál era el material. El material son los libros, chicos, no hay mucha vuelta con eso. Y hay material extra subido al portal, pero el material son los libros. No sé quién había preguntado, no sé si está en la clase el que preguntó. Así le queda bien claro el tema. Sergio, ¿fue? Ok. Sergio, el material es libro. El libro que usted elija, que usted considere, que consiga o que pueda, del que pueda hacerse. Sí. Yo tengo que cambiar el código porque el código fue un desastre en letras muy chiquitas. Y el otro libro, no sé las unidades. ¿Perdón? Claro, el código, Sergio, la verdad que el código es básico, sí, por supuesto. Necesitan tener código para ir siguiendo y todo. Y además del código, necesitan un libro para tener como referencia de lectura, ¿no? Usted Claro, no sé qué es lo que me preguntaba específicamente. ¿cuál era el material que había que subir? Porque no pude subir al campus, no sé qué pasaba. Ajá. Y no tengo apuntes de lo que hay en el campo, en el campus. Claro, de todas maneras lo del campus es material extra, ¿sí? Me distraigo un poco porque hay varios chicos que hay que admitir, pero ya voy de a poco. Lo del campus es material extra, Sergio. Básicamente usted necesita cualquier libro de Derecho Civil, parte general, ¿sí? Bien. Hasta hoy, ¿qué capítulo sería el que tengo que leer? Voy a aprovechar todo el fin de semana. Lindo fin de semana le espera, Sergio. Vamos por la bolilla 12, según creo yo. ¿Vieron todo hasta acá? Yo creo que hasta acá vimos hasta la bolilla 12. A lo mejor no correlativo, pero sí creo que está hasta acá cubierto más o menos los temas, Sergio. Bueno, doctora. Yo como para estar más interiorizado.
No, perfecto, entiendo. De todas maneras, Sergio, no le va a alcanzar el fin de semana. No tome asistencia, Rocío, ya Haré estoy. Haré lo mejor posible, doctora. Tengo mi hijo con discapacidad y... Espere, Sergio, ¿cuándo es el parcial? Para Sergio, en el manual de Rivera, está todo unidad por unidad y punto por punto. En el manual de Rivera. Perfecto, bueno. Todos le ofrecen el libro de Rivera. Bueno, una cosa es el manual de Rivera y otra cosa es el libro de Rivera. No sé cuál tendrán ustedes. El libro. Perfecto. Me encantó. Perdón, profesora, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, cómo no, Viviana. Sobre las características, porque dice, bueno, la A dice obligatoriedad, según el artículo 62, toda persona debe llevar un nombre. Espéreme, Viviana, todavía no arrancamos la clase. No, pero tengo una duda porque después dice, el nombre es único porque las personas no pueden tener más de un nombre. Eso me quedó medio que no lo entendí. La profe no arrancó la clase. O sea, Viviana, cuando arranquemos la clase, cuando pueda dar la clase, va a entender todo lo que le quedó de duda habiéndolo leído antes. Perfecto. Sí, lo vamos leí de a poco, Viviana, porque por ahí usted tiene... dando vueltas. Perfecto, me parece genial. El tema es, Viviana, que yo agradezco que usted tenga el tiempo para estudiarlo y leerlo de antemano a la clase, pero imagino que muchos no tienen esa suerte. Entonces, si yo le voy a ir evacuando a usted las dudas previamente, va a haber muchos que se queden colgados con la explicación porque por ahí no entienden de dónde arrancamos, ¿sí? Por eso vamos de a poquito, Viviana, no hay apuro, yo ya le voy a explicar. Cuando lleguemos eventualmente a ese punto en particular, si usted considera que no le quedó claro, volvemos a explicarlo, ¿sí? Pero vamos de a poquito. Gracias. Todavía ni arranqué la clase, Viviana, estoy esperando que terminen de entrar todos, así corroboro. No pasa nada, Rocío, tranquila, que todavía no arrancamos, así que vamos bien. Bueno, vamos a dar 3 minutos más, hasta el 40 y arrancamos. Profe, ¿sí? Si así. Sí, Romina, te escucho, te veo. Si me permitís, que yo soy recursante, si bien nunca me presenté en un parcial, ¿sí? A los chicos que no han recursado les recomiendo Rivera, con el código obviamente, y escuchar las clases. Están todas las clases, las anteriores también, eso también ayuda mucho. Y Rivera... Tiene razón, Romina, y va esto, chicos, que lo que se da en la clase es lo que nosotros consideramos troncal de la materia, ¿sí? Más allá de que los otros temas también deben de estudiarlos, y no se queden con lo que solo se da en clase, porque eventualmente las clases no alcanzan para dar todo, y se puede tomar en el parcial algo que no haya sido dado en clase, porque está en el cronograma, en el programa. Si está en el programa, puede ser tomado más allá de que en la clase no se haya dado, ¿sí? Las clases son una guía, digamos, para que ustedes vean qué es lo que nosotros consideramos más interesante de cada punto, o que es más complejo de entender, o lo que fuera, o lo más importante de cada punto, ¿sí? Pero no se queden con eso. La clase es fundamental que no sé si quieren ustedes, fundamental me da la impresión a mí, pero pueden no asistir a las clases, o no escucharlas, o no verlas, o no prestar atención, porque yo veo pocas caritas, los demás le veo el nombre, no sé si están del otro lado o no, y bueno, es un tema de ustedes realmente. Lo que sí entiendo, lo que dice Romina, es que nosotros en la clase, de alguna manera, hacemos un punteo de las cosas. Sí, perfecto. No, ni siquiera era un cuestionamiento, es que yo no sé quién está del otro lado, entonces no los veo a muchos. Pero, digo, la clase es un punteo de las cosas que nosotros consideramos importantes dentro de un punto. La desactivo porque me recomendaron Cecilio, no se preocupe. Que es por un tema también de consumo de mega y eso también, y por el tema de la facilidad de la comunicación, igual que mutear el micrófono, para que no se filtre el ruido y eso. Sí, perfecto, no hay problema, no hay ningún problema. No hay problema. ¿Quién levanta la mano? Cristian y Karina. ¿Cuál de los dos? ¿Cristian o Karina? Hola, profe, ¿cómo está? Recién llegamos nosotros, estamos trabajando. No, tranquilos, que no arrancamos, chicos, tranquilos, no se desesperen. Sí, bueno. Gracias, profe. Ahora
sí, ya que está Cristian y Karina, arrancamos. Espérenme que levantan la mano, no puedo sacar, acá está. No se preocupen, chicos, lo de la cámara, más allá de lo que yo digo es, ustedes pueden estar con puestos ahí y efectivamente no estar escuchando la clase, es una cuestión de ustedes, a mí no me modifica casi, les diría que nada, pero a lo que iba es que eventualmente, como preguntó Sergio, y Romina les estaba aclarando, eventualmente las clases son como una guía de lo que nosotros consideramos más importante. Posiblemente lo que se tome en clase después se tome en el parcial. Puede haber cosas, insisto, que no estén dadas en clase y que eventualmente también se tomen en el parcial, porque si están en el programa, les repito esto, puede ser materia de examen, ¿sí? Puede estar, lo podemos tomar en el parcial. Pero eventualmente, claramente lo que nosotros damos en la clase es lo que consideramos más importante del punto, y eso posiblemente sea lo que se vuelque en las preguntas después del parcial, pero bueno, nada, ¿sí? Más allá de eso, el código y el libro, fundamentales para poder, el código solo por supuesto no les va a alcanzar, si alguno pretendía estudiar del código solo no les va a alcanzar, y el libro sin el código sí, porque el libro posiblemente tenga hasta la traducción de lo que dice el código, tiene como una referencia al código, los artículos, y algunos hacen transcripción del código, pero bueno, el código les va a servir para después tener a mano y repasarse de manera sencilla porque está más fácil. Pero bueno, más allá de eso, chicos, hoy vamos a ver nombre, ¿sí? Espérenme que les voy a sacar la foto, la famosa foto de las presencias. Y así ya arrancamos, y a partir de ahora los que entren luego me avisan. Ya saben que saqué la foto. Los que entren después, incluida Florencia Álvarez, que está esperando, me va a tener que decir luego que la anote para ponerle presente. Bueno, chicos, entonces vamos a arrancar con lo que significa, con lo que es el nombre, ¿sí? Florencia Álvarez, ¿ya estás conectada? Bueno, no sabemos, debe estar por ahí. Bueno, chicos, entonces, espérenme que busco una virome, así la anoto Florencia. Florencia Álvarez. Florencia, ya te anoté, así que ya estás. Cristian, de vuelta, levanta la mano. Sí, adelante, Cristian. Sí, profe, disculpe que el jueves pasado nosotros no pudimos estar presentes porque a mi esposa, la compañera de ella le dio COVID positivo y tuvo que irse a hisopar. Ajá. Y el jueves en la tarde estaba justamente hisopándose, por eso no pudimos estar presentes. El certificado se lo mandamos a Lucas Trobo por mail, por cualquier cosa para justificar la falta. Sí, bueno. No, me parece bien. Listo. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, vamos de vuelta al tema. Florencia, repito, Florencia Álvarez, si me estás escuchando, ya te anoté, Florencia. Y Cristian Samite también, a ver. Gracias, profe. Justo me desconecté por eso. No, tranquila. Bueno, Cristian Samite también ya está anotado. Bueno, chicos, volvemos al tema. No arrancamos todavía, así que vamos con calma, no hay problema. ¿Sí? Buenas tardes. Adriana Leguizamón, ¿la anotó? Entré tarde. ¿No te saqué la foto, Adriana? No sé, doctora, porque entré tarde. Bueno, yo te anoto. Gracias. ¿Verdad? Bueno, vuelvo, chicos. El nombre, que es lo que vamos a ver hoy, es uno de los atributos de la personalidad. Ustedes ya saben, o ya a esta altura seguramente lo habrán charlado. La persona, ¿sí?, tiene 5 atributos que hacen a su situación de persona, ¿sí? Los 5 atributos ya los deben de saber: nombre, estado, capacidad, patrimonio y domicilio. Yo siempre les recuerdo, les marco esta regla mnemotécnica que a los chicos cuando estábamos en las presenciales les era útil, que es no escapado. ¿Sí? No escapado es nombre, estado, capacidad, patrimonio y domicilio, y ahí recuerdan los 5 atributos de la personalidad. Uno de estos atributos es el nombre. Hasta ahora es el primero que vamos a ver. ¿Ustedes ya vieron algún otro o no? ¿Cómo vienen?
No, profe. Sí, capacidad vimos ayer. Capacidad. Bien. Juan, capacidad, perfecto. Bueno, Capacidad. ¿ya vieron capacidad? Ahora vamos a ver, no. Perfecto. Muy lindo capacidad, ¿o no? ¿Les pareció bueno el tema? Sí, derecho. Bueno, Es como súper interesante. Sí, es muy interesante. Bueno, hoy vamos a ver nombre, que es como algo más sencillo eventualmente, porque capacidad a veces cuesta el tema de incorporar la terminología, pero nombre es una cuestión bastante más sencilla y es una cosa más habitual, porque todos ustedes, más allá de que son personas y que tienen los 5 atributos de la personalidad, cuentan con el nombre con cierta familiaridad, tienen más familiaridad con el tema del nombre que con el tema de la capacidad, que por ahí es una cosa más jurídica, ¿sí? Sin embargo, el nombre es lo que es el atributo que los va a identificar a ustedes y los va a distinguir de los demás en relación a la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? El nombre es un atributo que comparte la persona física y la persona jurídica. Ustedes ya saben que en nuestra legislación se prevé 2 tipos de personas, ¿no es cierto? La persona física o la persona humana, que se llama así ahora a partir de la legislación nueva, y la persona jurídica, que son ficciones del ordenamiento jurídico, ¿sí? La persona jurídica es un conglomerado de gente, una unión de personas físicas o de personas humanas que tienen un fin determinado en función de la creación de esta persona física, de persona jurídica, perdón. Entonces, el nombre es un atributo que comparten las 2 personas, ¿sí? La persona física, la persona humana y la persona jurídica. Los 2 tienen el nombre como característica distintiva de la personalidad, ¿sí? Por lo demás, por supuesto, que lo deben haber visto ayer ya, el nombre comparte, obviamente, caracteres de los demás atributos de la personalidad. Y ahora vamos a lo que preguntaba Viviana hace un rato. Primero, el primer carácter que tiene el nombre, como el resto de los atributos de la personalidad, insisto, es la obligatoriedad, ¿sí? Toda persona, por el hecho de ser persona, necesariamente tiene un nombre que lo identifica, ¿sí? Esta identificación del nombre se basa en un interés comunitario, ¿sí? Nosotros necesitamos individualizar a las personas que integran la comunidad y eventualmente tener posibilidad de que tengan un nombre que sea inequívoco en función de su identificación, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay situaciones en las cuales estos atributos o estas características no son son relativas. Ahora vamos a ver cuáles. El otro carácter que tiene el nombre como atributo de la personalidad es que es único, ¿sí? Nadie puede tener más de un nombre. ¿Esto era, Viviana, lo que vos no entendías? ¿La unicidad del nombre? Sí, profesora. Esa parte no la alcancé, o sea, no la alcanzo, no es que no la alcanzo a comprender, sino a qué se refiere no tener más de un nombre, porque generalmente las personas tienen antes del apellido 2 nombres. No sabía a qué se refería. Momento, Viviana. El nombre, por supuesto, está compuesto por 2 partes, el prenombre y el apellido, ¿sí? El prenombre, y ahora vamos a ver qué características tiene en cuanto a la posibilidad de poner que el prenombre puede ser más de uno, claramente. Yo tengo 2 nombres, de hecho, y habrá muchos de ustedes que tienen 2, incluso hasta 3, que es el límite que la ley pone en función de establecer el prenombre, de los límites del prenombre, ¿sí? Que sea único quiere decir que cada persona se identifica con un único nombre y apellido, digamos, para hacerlo claro, ¿sí? Hablamos de nombre en términos genéricos, pero el nombre está compuesto por el prenombre y el apellido, ¿sí? ¿El prenombre puede ser más de uno? Sí puede ser más de uno. Ahora vamos a ver cuáles son las reglas, ¿sí? Pero que el tema de que sea único el nombre como atributo de la personalidad quiere decir que cada persona se identifica con un prenombre y apellido específico, ¿sí? Como el DNI dicen acá, sí, como el DNI, ¿por qué no? Pero eventualmente el DNI no es atributo de la personalidad. Todos los atributos de la personalidad que ustedes van a ver tienen esta característica de unicidad, ¿sí? Incluso el patrimonio. Y hay circunstancias con relación al patrimonio que hace que a veces la persona tenga más de uno, pero el patrimonio como atributo de la personalidad sigue siendo único, ¿sí? Entonces, esta característica de que el nombre es único, Viviana, viene de la mano de esto, ¿sí? El nombre es identificatorio de la persona. Como identificatorio de la persona, tiene que haber uno solo por persona, que no quiere decir que sea un nombre solo,
sino que un nombre en su conjunto, tomado como prenombre y apellido, es único para la persona. Cada persona tiene uno solo, compuesto por el prenombre y el apellido. ¿Sí? Lo decimos nombre en términos genéricos. ¿Sí, Viviana? Claro, yo lo entendí así, pero digo, por ahí no es como yo lo entendí, pero bueno. No, lo entendí. Veo que lo entendí así. Muy bien, lo entendiste muy bien. Es único, chicos, perfecto, en el concepto global de nombre. ¿Sí? Entonces, entiende, no es que tiene que haber un solo nombre, porque me imagino que la mayoría de ustedes tienen más de uno. No, nombre en términos de atributo de la personalidad. No el prenombre, que es lo que nosotros llamamos comúnmente el nombre anterior al apellido, digamos, anticipatorio del apellido. Ahora vamos a ver. Otra de las características que tiene el nombre como atributo de la personalidad es que es indisponible. ¿Sí? Como consecuencia de la indisponibilidad, se dice que, o sea, sabemos que el nombre en definitiva no tiene contenido patrimonial y claramente está fuera del comercio. ¿Sí? Entonces no puede ser objeto ni de enajenación ni de renuncia. Por esta característica que es indisponible. Quiere decir que yo no puedo ni renunciar a mi nombre, ni venderlo, porque claramente está fuera del comercio y es un atributo que no tiene contenido patrimonial. ¿Sí? Entonces, la característica que tiene, el tercer carácter que estamos hablando, es que es indisponible. El cuarto carácter que tiene el nombre es la inmutabilidad. Y esta inmutabilidad es absolutamente relativa. ¿Sí? Necesito que recuerden esto porque lo vamos a ver más adelante. Tiene como característica que es inmutable, sí, en principio, pero más allá de esta inmutabilidad, puede ser modificado por algunas circunstancias que después vamos a ver más adelante. Entonces, esta característica de la inmutabilidad no es absoluta, sino que es relativa. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Esto de la inmutabilidad quiere decir que en principio no puede cambiarse el nombre. Uno nace, se le pone un nombre y ese nombre lo acompaña a uno durante toda la vida. ¿Sí? Salvo, insisto, algunas excepciones que vamos a ver en el transcurso de la clase. ¿Sí? Y el último carácter que tiene el nombre como atributo de la personalidad es la imprescriptibilidad. ¿Sí? Es imprescriptible. Imprescriptible quiere decir que no se pierde por efecto de la prescripción. ¿Sí? La prescripción es el transcurso del tiempo que hace ganar o perder derechos. ¿Sí? El nombre, como atributo de la personalidad, es imprescriptible. Quiere decir que no se pierde ni se gana por el transcurso del tiempo. Y esta situación de la imprescriptibilidad también, ahora vamos a ver, que en algunos aspectos, en algún punto, también es relativa. Que hay circunstancias en las cuales los jueces autorizan al uso de un determinado nombre o un determinado apellido por el tiempo que se ha venido utilizando, más allá de que no estaba inscrito en ese momento, desde el nacimiento con el mismo. Ahora vamos a ver bien qué. Pero entonces, como características, tienen que saber ustedes que el nombre como atributo de la personalidad es obligatorio, único, indisponible, inmutable e imprescriptible. ¿Sí? Son 5 los caracteres que tiene el nombre y los demás atributos de la personalidad, insisto. ¿Sí? No son privativos del nombre, son de todos los atributos de la personalidad. Bueno, volvemos al tema que habíamos hablado hace un ratito con Viviana. El nombre, jurídicamente hablando, tiene 2 elementos que hoy habíamos hablado ya, que es el prenombre, que históricamente o antes se llamaba nombre de pila, ¿sí? Pero más luego se eliminó esta denominación porque el nombre de pila hacía referencia a una cuestión de la Iglesia Católica, que es con la pila bautismal, ¿sí? Entonces, en función de no tener diferencias entre las distintas religiones, se eliminó esta clasificación o esta terminología de nombre de pila y se le dejó establecido que se llama prenombre, lo que nosotros conocemos normalmente como el nombre, en la terminología jurídica se llama prenombre, ¿sí? Y por supuesto, además del prenombre, también tenemos el apellido como constitutiva del atributo de la personalidad. Entonces, prenombre, que antes era nombre de pila, y el apellido como segundo componente del nombre como atributo. ¿Quiénes pueden elegir el prenombre, chicos? El prenombre estamos hablando, ¿sí? Después vamos a verlo el tema del apellido. El apellido claramente designa la pertenencia a un grupo familiar, ¿sí? Eso no hace falta que ustedes lo expliquemos demasiado. Cada familia
tiene un apellido y ese apellido es transmitido de generación en generación y la posesión de ese apellido hace que la persona pertenezca a un grupo familiar, ¿sí? ¿Estamos bien? En cambio, el prenombre es el que hay posibilidad de elegirlo al momento de que se vaya a hacer la inscripción en el registro de la capacidad de las personas. ¿Y quiénes pueden elegir el prenombre como primera instancia? ¿Quiénes pueden ser? Los papás, claramente. ¿Sí? Si los padres no estuvieran, no fueran, o no tuvieran capacidad, que es lo que vieron ayer, eventualmente los guardadores pueden ser los que eligen el prenombre de la criatura. ¿Sí? Si no hay guardadores, eventualmente puede elegirlos el Ministerio Público y en última instancia puede elegirlo el funcionario del registro civil. ¿Sí? Ahora vamos a ver con qué circunstancias se puede dar todo esto. ¿Sí? Pero recuerden, la elección del nombre, primero lo tienen los padres, después los guardadores, si los padres no tienen capacidad suficiente para hacerlo, el Ministerio Público y el funcionario del registro civil como última instancia para establecer el prenombre de una criatura. ¿Sí? Bueno, con relación a la posibilidad de elección de este prenombre, guardadores serían tutores, sí. Bueno, son distintas figuras de todas maneras, pero lo van a ver más adelante. ¿Sí? Después van a ver la diferencia entre guardadores y tutores. ¿Sí? Pero bueno, no hace falta, no vale la pena que nos pongamos a charlar de eso ahora, eventualmente lo van a ver próximamente en esta materia, pero un poquito más adelante. ¿Sí? Con respecto a la elección del prenombre, si bien el artículo 63 en la nueva legislación, antes estaba la ley de nombre y ahora está todo lo relacionado con las cuestiones del nombre, están incluidas en el Código Civil. ¿Sí? Entonces encontramos en principio, en primera instancia, el artículo 63 del Código, que es el que va a darnos no qué nombres se pueden elegir, sino cuáles nombres no se van a poder elegir. Y esto habla de que se da como principio, como prioridad, el tema de la libertad de elección de los padres del nombre que quieren elegir para la criatura. ¿Sí? Antes estaba como más tasado, había más limitaciones. Ahora, el principio regente es la libertad para la elección, y eventualmente en el artículo 63 se establece cuáles son las restricciones en cuanto a la elección de este prenombre. ¿Sí? Y ahí, en el artículo 63, van a ver, si lo tienen ahí a mano, que la primera limitación que encontramos es el tema de la cantidad de prenombres. No pueden ser más de 3. ¿Sí? Esa es la primera limitación que encontramos en cuanto a la posibilidad de poner el prenombre a la criatura. No pueden ser más de 3, no pueden ser apellidos como prenombres. ¿Sí? La tercera limitación es que no puede haber primeros nombres idénticos de hermanos vivos. Esto necesito aclararles porque ustedes conocerán muchas familias que le ponen estos nombres más comunes como primer nombre a todos los niños de la familia, que por ahí todos se llaman María, todas las nenas, María Emilia, María Laura, las princesas de oro. ¿Sí? Esta cuestión, o Juan Pablo, o Juan II, o Juan lo que fuera, ¿sí? Es habitual que pase. Sin embargo, es una limitación que pone el artículo 63. No podrían ser los primeros prenombres de hermanos vivos iguales. Sin embargo, claramente esto se transgrede de alguna manera y eventualmente pasa. Sin embargo, ustedes tienen que saber que está establecido que es un límite a la elección del prenombre. ¿Sí? Y la última limitación que encontramos es el tema de los nombres extravagantes. Y acá, de vuelta, tenemos, en ese caso, ¿qué pasaría? Pregunta Viviana. No pasa nada, Viviana. El tema es que claramente el registro, pasa esto. En la práctica, los que tienen niños sabrán cómo es el tema de la anotación en el registro de las personas cuando uno tiene una criatura. En la práctica uno va con el nombre pensado, le dice al oficial que toma nota, y claramente el oficial que toma nota no verifica a los otros hermanos cómo se llaman. ¿Sí? Ahora les explico, Karina, qué sería un nombre extravagante. Claramente el oficial que toma nota, el funcionario que toma nota cuando vos vas a anotar una criatura, no te pregunta cuántos hijos anteriores tenés y anda mirando las constataciones de las partidas de nacimiento de los otros niños para ver si vos repetís el María como primer nombre de todos tus hijos. No lo hace. A ver, la ley se reputa conocida por todos y uno no puede alegar desconocimiento de la ley para no cumplirla,
pero eventualmente en estas circunstancias hay cosas que se le pasan porque el oficial que toma, la persona que toma nota o que escribe el nombre no verifica las cuestiones anteriores o los nombres de los otros hermanos. Entonces, uno sabe que eventualmente no puede poner primer prenombre del mismo idéntico a los otros hermanos, sin embargo, esto se transgrede y eventualmente pasa de largo. Y no pasa nada, esa es la realidad, ¿sí? La ley dice que no se puede, pero en la práctica no hay sanción para esto, ¿sí? Porque de hecho la ley no establece una sanción para esto. Dice que no se puede, pero no dice qué sanción va a haber si eventualmente esto se transgrede. Entonces, claramente no pasa nada. Y con relación a los nombres extravagantes, que no me acuerdo quién había preguntado, ya les digo, Karina, acá hay un tema. Antes estaba, digamos, era decisión de la persona que tomaba nota del nombre que yo quería ir a registrar a mi hijo, si consideraba que era extravagante o no. Ahora la situación se ha modificado y eventualmente cualquier nombre puede ser puesto a una criatura y si el oficial que toma... Sí, chicos, pero bueno, acá dicen, por ejemplo, Lucifer. Sí, esa cuestión de ponerle este tipo de nombre va a habilitar a que el día de mañana se pueda cambiar el nombre, ¿sí? Pero la realidad es que ahora, en la actualidad, se pone cualquier nombre a los chicos porque el oficial o la persona que toma nota de esto no tiene la posibilidad de decir que es extravagante o no, porque no está tasado, no está evaluado o una lista de nombres extravagantes. De hecho, chicos, ustedes saben, y es de público conocimiento, gente que le ha puesto a los chicos nombres que uno no puede creer. El otro día escuché a una nena que le habían puesto California, la hija de no me acuerdo quién. Sí, me parece rarísimo, ya hay India, África y todo eso, están todos. Claramente han dejado de ser extravagantes nombres que anteriormente a lo mejor sí se consideraban, ¿sí? COVID, bueno, sí, divino, sí, bueno. Hay que pensar en los hijos también, ¿no? Porque es un horror. Nadie piensa en el niño, claramente. Pero bueno, la característica esta de la extravagancia en cuanto a la elección del nombre queda también medio desdibujado, porque el oficial, la persona que toma nota, no... Si a mí me dice que yo el nombre que le estoy por elegir a mi hijo es extravagante, yo lo voy a cuestionar, porque no dice la ley qué cosas son extravagantes y qué cosas no, ¿sí? Eventualmente, insisto, la extravagancia en un nombre va a habilitar que el día de mañana esa persona, ese niño, pida el cambio del nombre y eventualmente el juez se lo va a dar. Y ahora vamos a ver en qué circunstancias o en qué supuestos sí. Poner un nombre extravagante para no afectar... No entiendo, Vanessa, ¿qué querés decir con eso? ¿No poner un nombre extravagante para no afectar la moral del niño? Vanessa, si querés contarme lo que estás preguntando, te agradecería. Pero bueno, no termino de entender la pregunta. Más allá de eso, está establecido de esta manera, ¿sí? Igual que el caso anterior, que era no podemos ponerle primer prenombre igual a de sus hermanos vivos, tampoco esto. Que no sea un nombre exagerado, sí, pero escúchame, Vanessa, le han puesto un señor, yo vi en la tele que le había puesto Maradona a las dos hijas. Sí, digamos, después de eso, no sé cuánto más. Sí, se puede cambiar por justos motivos. Ahora vamos a ir, Natalia, a eso, ¿sí? Pero bueno, la extravagancia o no va a depender mucho del ojo con el que se mire y eventualmente los padres tienen la posibilidad, según nuestra nueva redacción del código, de ser autónomos en cuanto a la decisión a la elección del nombre. Entonces no hay mucho freno en cuanto a esto, salvo esta normativa que es bastante amplia y bastante cuestionable, el artículo 63, que dice qué cosas no se pueden, sin embargo sabemos que se transgreden, ¿sí? Hasta ahí vamos bien con esta parte, que es sencillo. Otra cuestión que me parece que es necesaria tener en cuenta en cuanto a la nueva redacción del código es el tema de los pronombres aborígenes, ¿sí? Que no solamente se permiten, sino que está expresamente establecido la posibilidad de hacerlo, de anotar a los niños con pronombres aborígenes, ¿sí? También en el artículo 63 es el que autoriza la utilización de los pronombres aborígenes o derivados de la lengua aborigen o incluso autóctonas latinoamericanas, ¿sí? El artículo 63, en su último párrafo, habla de esta situación, de esta posibilidad, y habilita, autoriza a que los nombres aborígenes sean inscriptos como nombre de las criaturas
cuyos padres van a hacer la inscripción, ¿sí? Esta incorporación de los nombres aborígenes viene de la mano de los lineamientos del nuevo código, del respeto de las identidades culturales y la preexistencia étnica, ¿sí? De los pueblos originarios, y viene todo en esta movida del tema de las tierras de los pueblos originarios y demás cuestiones, todo de la misma mano, todo en el mismo sentido con relación a este respeto y esta revaloración, digamos, de las cuestiones de los pueblos originarios, ¿sí? Que me parece que es súper interesante. Antes había mucho conflicto, sobre todo en las comunidades del sur, en cuanto a la elección de nombres aborígenes, ¿sí? Había bastante conflicto y había mucho... A ver, antes estaba la posibilidad sigue estando, de que si no se le permite a una persona ponerle el nombre a un niño que uno elige, se pueda recurrir eso, ¿sí? Se pueda cuestionar, digamos, la negativa del oficial que toma nota en el registro de ponerle el nombre que yo elijo. La mayoría de los cuestionamientos que había antes, sobre todo en las comunidades del sur, insisto, con las lenguas aborígenes, era en estos términos, era porque no le permitían ponerle a sus niños nombres de origen aborigen, ¿sí? O latinoamericano y estas cuestiones. Ahora, con este lineamiento de la nueva legislación, sí se permite. De hecho, no solamente se permite, sino que explícitamente el artículo del código habla de la posibilidad de incorporar estos nombres, o estos prenombres, perdón, como elecciones de los padres, ¿sí? También va de la mano del artículo de la Constitución del tema de la identidad, ¿sí? De los pueblos aborígenes. ¿Qué pasa con el niño adoptivo o adoptado en cuanto a su prenombre? ¿Quién va a hablar? ¿Alguien tiene un micrófono abierto y está por hablar algo, o fue que se le abrió el micrófono? Me imagino que es Mariana o Fidani, que siempre tiene el micrófono abierto, pero bueno, vamos a pensar que es por ahí. Tengo poca batería tengo poca batería y no me veo con la luz. No te preocupes, Mariana, yo te veo. No pregunté nada. No pregunté nada. Sí, entendí todo, perfecto. Perfecto, maravilloso. Sí, bárbaro. Lo que iba a contarles es qué pasa con el prenombre de los niños adoptados, ¿sí? O de los niños adoptivos. En este punto tenemos que recurrir al artículo 68 del Código, que remite al 623 del Código, que habla de qué pasa con estos niños cuya adopción se produce una vez que ya el padre o la madre registró su inscripción en el registro, ¿sí? Con relación al prenombre, insisto, no al apellido, porque el apellido también se modifica eventualmente, y ahora vamos a ver cómo. La cuestión es que el artículo 623 habla de la posibilidad del niño de mantener su apellido, el apellido que eligieron sus papás biológicos al momento de escribirlo, o sus tutores o demás cuestiones. Ya habíamos visto quiénes pueden ser los que escriben a la criatura, ¿sí? La posibilidad de que el niño decida mantener su apellido, o en principio se sostiene la posibilidad de que el niño que es adoptado mantenga su prenombre, ¿sí? Si elige hacerlo, eventualmente que mantenga su prenombre. Ahora vamos a ver el 623, que ya les voy a contar. ¿Y a partir de qué edad puede el niño decidir sobre el prenombre apellido? del adoptado? ¿Sobre el apellido? Sí, Todavía no llegamos al apellido, Romina, estamos hablando de prenombre. Ah, bueno. Que lo lea, profesora? Ya vamos. Profesora, ¿quiere que lo lea el artículo C23? ¿Quiere que lo lea? Sí, ¿me hace el favor? Sí, artículo C23. Prenombre del adoptado. El prenombre del adoptado debe ser respetado, excepcionalmente y por razones fundadas, en las prohibiciones establecidas en las reglas para el prenombre en general, o en el uso del prenombre con el cual el adoptado se siente identificado. El juez puede disponer la modificación del prenombre en el sentido que se le peticione. Código Civil. Bueno, ¿qué dice este artículo, chicos? En principio se sostiene, gracias Cecilio, en principio se sostiene el prenombre del adoptado inmodificable, ¿sí? Salvo que ese prenombre contradiga las reglas del 63 que estuvimos viendo hace un rato, ¿sí? ¿Estamos? Entonces se sostiene
el prenombre como el que eligieron sus padres, salvo que contradigan las reglas del 63 que estuvimos viendo hace un rato, ¿sí? O las prohibiciones establecidas en las reglas del prenombre en general, o en el uso del prenombre con el cual el adoptado se siente identificado. Hay otra situación, entonces, que son dos las que prevé este artículo. Una es que contradiga las reglas del 63 y otra es que el adoptado se siente identificado con un prenombre que no es el que efectivamente tiene inscrito en el registro. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se va a optar, el juez puede decidir darle la razón en esto y sostener ese prenombre que el niño tenía como identificación, más allá de que no coincida, que no sea coincidente con el que estaba anotado. ¿Se entiende? ¿Quién levanta la mano? Carlos, dígame. Doctora, ¿y a qué edad lo puede cambiar el chico el nombre? ¿Que hay un límite de edad? No hay un límite de edad. Lo que hay, ahora el código utiliza mucho la figura del grado de madurez suficiente, Carlos, ¿sí? Entonces, llegado el caso de que el niño tenga el grado de madurez suficiente para decidir este cambio, se lo puede solicitar al juez. ¿Sí? No existe más, antes era los 18, antes era la mayoría de edad. Ahora se está mucho por esta situación particular, que es que el niño tenga el grado de madurez suficiente como para solicitar determinadas cuestiones, ¿sí? El tema de que vaya adquiriendo capacidades de manera progresiva el niño, ¿sí? Y se deja un poco de lado la mayoría de edad por el cumplimiento de los años efectivamente. Carlos, ¿se da cuenta? Después ustedes cuando vean el tema de los menores de edad, van a ver que efectivamente hay toda una regla de la progresión de adquirir capacidades a partir de los 16 y eventualmente cuando el niño, después de los 13, cuando empieza a ser adolescente, va adquiriendo capacidades de manera progresiva y esa adquisición de capacidades de manera progresiva lo va a habilitar al niño a peticionar y a cuestionar un montón de cosas que antes no lo podía hacer hasta la mayoría de edad. Ahora se le permite de manera anticipada, por supuesto que esta capacidad adquirida por el niño o el grado de madurez del niño va a tener que ser evaluado, ¿sí? Carlos, claramente no es una cuestión que esté tasada, ¿sí? Karina, decime. Sí, profesora, quería consultarle acerca de una persona, por ejemplo, que tengo conocida, que tiene 15 años y, bueno, está reconocida por el padre, con el apellido, pero ella no se siente identificada con ese apellido. Ella quiere llevar el apellido de la madre. ¿Puede solicitarlo en ese caso? Complejo, Karina, el tema del cambio de apellido. Estamos hablando, en esta circunstancia, estamos hablando del prenombre, ¿sí? Con relación a los cambios de apellido, Karina, tiene que haber circunstancias graves que ameriten el cambio o la sustitución o la eliminación del apellido paterno, porque es una cuestión filiatoria, ¿sí? El prenombre capaz que tiene más posibilidades de cambio, ¿sí? Incluso por eso le permite, eventualmente, después, por supuesto con la intervención del juez, pero el niño puede decidir o puede peticionar mantener un prenombre, con el que él se identifica al margen de que no sea el prenombre con el que se lo anotó. ¿Se entiende? Pero el prenombre tiene reglas más livianas, de alguna manera, por decirle, ¿sí? En cambio, el apellido va a significar una modificación importante en cuanto a la cuestión filiatoria de la criatura, ¿sí? Lo que puede decir Karina, esa niña de 15 años que no se identifica con su papá, es pedir la adición del apellido de su mamá, y eso sí puede hacerlo, ¿sí? Y ella tiene los dos apellidos, pero en la escuela, en todos lados, ella no permite que la llamen con el apellido del papá. Por eso, esto de que quería solicitar, no sé si es en mayoría de edad o no, el cambio. No. Es que no es por mayoría de edad o no, Karina. A ver, hay circunstancias que después vamos a ver que habilitan eventualmente a que se utilice un apellido que uno está acostumbrado a utilizar, más allá de su apellido filiatorio, digamos, ¿sí? Pero esto no va a hacer que se rompa el vínculo filial, porque le dan la posibilidad del uso del apellido X sin que se desvincule la cuestión filial
filiatoria. Karina, ¿te das cuenta? Entonces, más allá de que ella pueda decidir usar uno u otro apellido y el juez le dé la autorización, la relación filiatoria con el padre no se rompe. ¿Se entiende, Karina? Sí, sí, perfecto. Con lo cual, eventualmente, supongamos que esta niña quiera salir del país, va a seguir teniendo que pedir autorización al papá para salir del país, ¿sí? Digamos, no se desvincula filiatoriamente del padre. No sé si se llega a entender, Bien. Karina. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, por supuesto que esta situación en la cual el niño plantea en la modificación del prenombre en una situación de adopción, tiene que decidirla el juez. ¿Sí? No lo puede decidir el niño, no es un trámite administrativo ni que puedan decidir los padres adoptivos. Es una decisión que tiene que tomar el juez eventualmente después del planteo que se le haga para aceptar esto. ¿Sí? No es una cuestión voluntaria que se modifique así sencillamente. ¿Sí? Bueno, Doctor, eso con relación al... Sí. En el caso ese, ¿llevaría el apellido de él, digamos, con el que fue reconocido, más el apellido del adoptante? No, pará, estamos hablando, Adriana, del prenombre, ¿eh? Ah, perdón. Todavía no llegué al apellido. El apellido y el nombre que la criatura eligiera. No. A ver, como regla general, por ahí la confusión la tienen varios. Sí, Adriana, préstame atención. El prenombre de la criatura va a ser el que tiene desde el origen, como regla general. ¿Sí? Después vamos a ver con relación al apellido, pero el prenombre, si se llama Marcos, va a seguir llamándose Marcos. ¿Sí? Ahora vamos a ver, Federico, el tema del cambio de apellido. No es solo conjunto. Ahora vamos a ver. ¿Sí? El prenombre, en principio, debe de mantenerse en situación de adopción. ¿Sí? Si se llama Roberto, se va a seguir llamando Roberto. Salvo, ¿sí? Y esto se tiene que pedir al juez, que ese prenombre vaya en contra de las reglas del artículo 63, o el niño se siente identificado con otro prenombre que no es el que tiene inscrito en el registro. ¿Sí? Y, por supuesto, que esta circunstancia también hay que pedírsela al juez. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Es prenombre hasta acá. ¿Sí? No estamos hablando del apellido, del nombre de pila, para decirlo de otra manera, para que les quede más claro. ¿Sí? Esas son las reglas en cuanto a la posibilidad de modificar el prenombre del niño adoptado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quedó más claro? Sí, gracias. Perfecto, maravilloso. Con relación al apellido, chicos, y ahora sí cambiamos al apellido, vamos a tener que regirnos por lo que dicen los artículos 64 al 67 y después con el 68 en cuanto al apellido. ¿Sí? Repito, del artículo 64 al 67 son los artículos que establecen las reglas en cuanto al apellido de las personas y agregamos el 68 para los niños en situación de adopción. ¿Sí? El apellido del hijo lo que va a determinar es la filiación del niño. Por eso hoy le decía a Karina que no es tan sencillo cambiar el apellido, porque implica filiación. La filiación es la relación de parentesco que une a dos personas, donde uno es ¿cómo les digo? El descendiente del otro. ¿Sí? Esa es la filiación. Es una relación de parentesco entre dos personas donde uno es descendiente del otro. Y el apellido es el que va a determinar, la situación de filiación de una criatura o de una persona cuando sea grande, ¿sí? Eventualmente. Entonces, estas reglas con relación al apellido tienen ciertas características que no son las mismas que tiene el prenombre que ya veníamos viendo, ¿sí? En cuanto a la adopción del artículo que habla del artículo 68, lo que va a diferenciar, digamos, es los dos tipos de adopción, porque en realidad en nuestra legislación tenemos dos posibilidades de adopción. Hay una posibilidad que se llama adopción plena, en la cual el niño adquiere el apellido de la familia adoptante, ¿sí? Y hay una situación que es como más liviana en cuanto a las reglas
de los apellidos, que es la adopción simple, en la cual el niño puede optar por mantener el apellido de sus padres biológicos, ¿sí? Entonces, en las circunstancias de adopción va a haber dos cuestiones distintas. Si es una situación de adopción plena, van a regir las mismas normas del apellido del niño nacido en una familia que no lo adopta biológicamente, digamos, ¿sí? En cambio, si la situación es una adopción simple, el niño puede optar por sostener el apellido biológico o el apellido de su filiación de origen, ¿sí? Bueno, entonces pueden darse distintas circunstancias según la situación de la familia que va a poner un apellido u otro. Hay situaciones, la primera situación que tenemos que plantear es la del artículo 65, que son los de los hijos matrimoniales, ¿sí? Con relación a los hijos matrimoniales, hay distintas circunstancias o distintas situaciones que se van a poder presentar y vamos a ir viéndolas de a poco. Son tres. La primera situación es que los hijos matrimoniales llevan el apellido de alguno de los cónyuges primero, ¿sí? Y el otro segundo, eventualmente pueden poner los dos o no, pero el apellido que se va a poner primero es a elección de los papás, ¿sí? El apellido de los hijos matrimoniales estoy hablando, ¿sí? El niño va a tener el apellido de la madre o del padre, y eventualmente, si no se ponen de acuerdo, se va a un sorteo. Yo no creo que llegue a esa circunstancia, pero el otro día, la otra vez, el año pasado o el anteaño, hubo una situación de sorteo, porque los padres no se ponían de acuerdo de qué apellido ponerle a la criatura, ¿sí? Que yo es la única vez que escuché esta situación, pero bueno, está prevista en la ley, ¿sí? Pueden llevar el primer apellido de alguno de los dos papás, y si no se ponen de acuerdo en cuál va a ir, cuál va a ser el apellido del niño, va a sorteo. ¿El apellido del otro papá? Sí, Natalia, ahora voy con eso, dame un ratito, porque se adelantan en el tema y por ahí hay algunos chicos que no terminan de entender qué es lo que se pregunta. Entonces, yo tengo unos casos prácticos que me tocaron vivir de los como primer apellido. Después me cuenta, Cecilio, cómo no. Espérenme, porque después los chicos se enojan de que no avanzo en la clase. Entonces, llevan el primer apellido de alguno de los cónyuges. Si no hay acuerdo, sorteo. La segunda posibilidad, entonces, es que el otro cónyuge se pueda agregar después el apellido, ¿sí? O sea, si yo le pongo el mío a mis hijos, después se puede agregar el del papá, si no lo decido agregar en primera instancia, ¿sí? Se puede agregar entonces el segundo apellido del papá con posterioridad a la inscripción, ¿sí? Y incluso esta situación de agregar el apellido del otro cónyuge, estamos hablando de niños nacidos en un vínculo matrimonial, la elección de agregarle el otro apellido puede ser pedido por el otro padre, por los padres y eventualmente por el niño con grado de madurez suficiente, ¿sí? Este apellido, insisto, segundo apellido, puede adicionarse de manera originaria o por una solicitud posterior. Puede ser cuando el niño nace y se inscribe y anotarlo con los dos apellidos, o puede ser agregado posteriormente, insisto, a pedido del otro padre, de los padres en conjunto, o eventualmente del niño con grado de madurez suficiente, ¿sí? Y esto que preguntaba Natalia también, o que decía Natalia, que todos los hijos del matrimonio deben de llevar el mismo apellido. Si yo decido ponerle el de la madre primero, el del padre segundo, todos los niños tienen que seguir llevando la misma fórmula, digamos, de apellido que el niño primero. ¿Se entiende? Si yo decido niño 1, niño mayor, ponerle dos apellidos, los siguientes tienen que seguir teniendo los dos apellidos en el mismo orden, ¿sí? Acá pregunta alguien, que ahora ¿Sería la veo, tercera posibilidad o la segunda? la tercera, o sea, la primera es que lleve el apellido de uno de los papás, ¿sí? Cualquiera de los dos. La segunda es que lleve el apellido de uno y se adicione posteriormente el del otro papá, ¿sí? O ya sea de manera originaria, tenga los dos apellidos, o cuando es más grande el niño, se agregue el apellido del otro papá. Y eventualmente es como una regla esto, y no es una opción, no es una circunstancia más, sino que todos los niños tienen que tener del mismo matrimonio, tienen que tener los mismos combinación de apellidos que el primero. ¿Se entiende? Esto, Karina, ¿qué edad tienen tus hijos, Karina?
mis hijos, el más grande tiene 11 años y el más chiquito tiene 4. O sea, todos tienen doble apellidos del mismo matrimonio, y el último me lo anotaron con un solo apellido, que es el del papá. No sé si eso es válido o no. Es válido, lo que pasa es que no está bien hecho. ¿Los dos tienen el mismo padre, misma madre y están dentro de un matrimonio? Sí, sí. Parece una ridícula preguntar sí. si están dentro de un matrimonio, pero la cuestión es que se llaman hijos matrimoniales. Sí, son los 4 hijos del matrimonio. O sea, cuando leí el artículo 64, me pareció raro que en el registro civil no lo consideraran. Es que vamos a lo mismo de hace un rato, Karina. En el registro no chequean estas cuestiones. Porque no tienen tiempo, porque no tienen ganas, porque lo que fuera, no lo chequean. ¿Sí? La carga pareciera que está impuesta sobre la persona que va a anotar al niño. ¿Sí? ¿Entendés, Karina? Sí, entiendo. O sea, vos podés pedir que se rectifique esa situación adicionando el apellido del tuyo, que es el que debe faltar en el último niño, ¿no? ¿Falta tu apellido? Sí, falta mi apellido. Vos podés válidamente presentarte al registro y pedir que se te adicione, que se le adicione al nene, va. Ah, bueno, sí, porque esa era mi duda, porque si en un futuro él tiene que hacer algún tipo de trámite o algo, se le va a complicar. No, para nada, Karina, igual no se le complica. De hecho, yo tengo mis 2 hijos, uno tiene el apellido solo del papá y la más chica tiene el apellido mío y del papá y mío. También tengo la misma situación que vos, Karina. Pero porque todavía no había sido sancionado el código, ni estas reglas de los apellidos no estaban todavía cuando nacieron los míos. Los tuyos son más chiquitos, ¿sí? Pero los míos todavía no estaba, entonces nosotros le pusimos al más grande el apellido solo del papá, y a la segunda tiene el apellido del papá y el mío, porque ya se venía esto y eventualmente no sé por qué nos hicimos los cancheros, no sé qué pasó, que le pusimos los 2. Pero no va a tener ningún problema, Karina, tu hijo más chico, que tiene un solo apellido, porque no tiene incidencia en cuanto a casi nada esto. ¿Sí? No te preocupes, no tiene, más allá de que vos podés hacer el reclamo y pretender que se te adicione, que se le adicione al nene. No pasa nada. Cristian, decime. Me quedó pendiente Cristian y alguien más. Decime, Cristian. Buenas tardes. No, le quería comentar un caso que le pasó a una amiga hace 10 días. Ella perdió la documentación, o sea, perdió sus documentos, todo con lo de los chicos. Los documentos de los chicos, le robaron del auto la billetera y tenía los documentos ahí. Y cuando fue al registro a querer hacer el documento, ella está separada del marido, quiso agregar su apellido a los chicos, y en el registro le dijeron que no, que necesitaban autorización del padre. ¿Esto es así? Sí. Es así, porque no, a ver, ella aprovechó el tema de la pérdida para renovarlo con el doble apellido, y eso es una registración aparte. ¿Se entiende, Cristian? No a ver, si yo pierdo el documento, me lo van a renovar, me lo van a dar de vuelta, como estaba inscripto. Es una cuestión, es una modificación de la inscripción, no del documento. Ah, está bien, está bien. Me quedó justo que estamos hablando de esto, ¿sí? me recordé eso y me surgió la duda. Claro, ella aprovechó la circunstancia y dice, ya que estamos, le pongo el mío. Pero no funciona de esa manera, porque lo que te dan es el documento es una constancia de tu partida de nacimiento, y la partida de nacimiento está en el registro, y hay que eventualmente modificar la partida de nacimiento, y el trámite es otro. ¿Sí? Claro. O sea, para tener sí o sí los dos apellidos, necesita sí o sí la autorización del padre. Sí, es un trámite que se hace en el registro, de hecho, ¿sí? Que tiene que autorizar el padre también. ¿Sí? Gracias. Bueno, eso con relación a los hijos matrimoniales. Con relación a los hijos extramatrimoniales, chicos, se van a dar distintas circunstancias, y capaz que por eso es que eventualmente se discrimina entre los niños matrimoniales y extramatrimoniales, porque en los extramatrimoniales está la posibilidad de que sea una filiación monoparental. Monoparental quiere decir que hay un solo papá, o mamá o papá, eventualmente uno solo, y en ese caso, por supuesto que el único apellido que va a tener la criatura es el de ese papá o el de esa mamá, ¿sí? Que es la que le va a dar el apellido en los casos de las familias monoparentales, ¿sí?
Si eventualmente hay dos papás, aunque sean una situación de niños extramatrimoniales, se van a seguir las reglas de los hijos matrimoniales, como veníamos charlando hasta recién, ¿sí? Entonces, la misma situación con relación a los apellidos de los niños que nacen fuera del matrimonio o dentro de un matrimonio. La única situación excepcional que hay es con relación a los hogares monoparentales, en donde claramente no va a haber más opciones que poner un solo apellido, porque el niño tiene un solo vínculo filial, ¿sí? Una sola mamá o un solo papá, ¿sí? Si hay dos papás extramatrimoniales, por supuesto, si uno de los dos decide poner el apellido y no se ponen de acuerdo, eventualmente también va a decidir el juez. En el caso de Cristian, que venía diciendo, si eventualmente el papá se opone a que la mamá escriba posteriormente el apellido del niño, o sea, que le ponga su apellido al niño, y el papá se opone, va a terminar decidiendo el juez, Cristian, ¿sabes? Puede hacer el planteo, y si el papá se opone, tiene decisión el juez sobre la posibilidad de incorporarlo o no, ¿sí? Gracias. En los niños, los menores sin filiación, chicos, va a ser el oficial del registro el que va a decidir la utilización de un apellido que sea de uso frecuente. Hay situaciones en las cuales hay niños que no tienen relación filial con nadie porque son abandonados o lo que fuera, y en ese caso el oficial del registro es el que va a elegir ponerle un apellido que sea de uso común, ¿sí? Pérez, Gómez, Rodríguez, lo que fuera que se les ocurra en el momento que vaya a hacer la inscripción, ¿sí? Otra cuestión se da con el... ¿Cristian va a preguntar de vuelta o ya está? Ya debe estar, me va a quedar la manito arriba. Bueno. Yo quiero preguntar algo, ¿puede ser? Sí, Mario. No, quedó la manito ahí. ¿Puedo contarte una situación? ¿Cuál sería el uso, cómo usaría el apellido del niño? O sea, ¿es como compuesto o solo el primer apellido? ¿En qué caso, Mario? El que tiene doble apellido. O sea, ¿Es compuesto? ¿es compuesto? ¿Pasa a ser otro compuesto apellido? en primera instancia. Claro. Sí, exacto. Yo, a ver, les pongo, soy autorreferencial en esto, eventualmente yo tengo el apellido Martínez mi papá, Vela es mi mamá, ¿sí? Yo tengo apellido compuesto en primera instancia, ¿sí? Yo no le puedo poner a mis hijos Martín Vela si hay un apellido de un papá, ¿sí? Si yo soy sola, sí le puedo poner Martín Vela. Pero si yo tengo que poner, si yo le decido poner el apellido del papá y el mío, yo le tengo que poner Gómez Martín. No puedo ponerle Martín Vela, porque mi apellido es compuesto en primera instancia, digamos. ¿Sí? Bien. La situación es distinta, por ejemplo, mi hermano es Martín Vela también en primera instancia, sin embargo, él a su hija, como no le pusieron el apellido de la mamá, sí le pudo poner Martín Vela, con lo cual mi sobrina ya puede transmitir el apellido ese compuesto a su hijo. ¿Se entiende, Mario? Sí. O sea, su sobrina puede ser, el hijo de su sobrina puede ser Martín Vera García. García Martín Vela, Martín Vela García, sí señor, puede serlo, porque ya no es un compuesto en primera instancia. ¿Sí? Ya pasó a otra situación distinta. En cambio, yo a mis hijos no les puedo poner Gómez Martín Vela, ¿sí? De hecho, mi hija más chica es Cataldo Martín. Tiene uno de mis apellidos, el primero, que es el de mi padre. Porque las reglas cuando nosotros nacimos, Mario, eran distintas a las que están ahora. Nosotros no teníamos opción de poner primero el apellido de la mamá y después el apellido del papá. La única opción que teníamos en el más amplio de las posibilidades era poner el apellido del papá y después el de la mamá. Pero la de la mamá siempre iba en segunda instancia, ¿sí? Ahora las cuestiones han cambiado, por suerte, y se ha modificado esto, con lo cual es más posible estas combinaciones de apellidos de distinta manera. ¿Sí, Mario? Otra cosa que establece también el artículo 60. ¿Sí? ¿Puedo comentar algo? Sí, Cecilio, dígame. No, es cierto lo que decías ahí. Efectivamente, cuando nació mi hija le pusimos los dos apellidos, pero primero el del padre. Eso lo dijeron en el registro civil. No le dieron otra opción.
Y después... No había opciones antes. Claro. Y después cuando, bueno, con otro matrimonio, cuando nació todavía, bueno, era el apellido mío, ¿no? Pero con el tiempo, en su momento hicimos un ADN y comprobamos que yo no soy papá. Entonces, después que estábamos separados, por un motivo de ella de querer, digamos, cambiar el apellido, le hizo un juicio de filiación para el cambio de apellido. Que no prosperó, no sé por qué, pero... No, a ver, Cecilio, no sé si por ahí como usted lo plantea, no es tan así. Pero por esto, le voy a contar esto, Cecilio. Si usted tenía un niño reconocido con su apellido, y eventualmente después en un ADN se determina que ese niño no es hijo suyo, Cecilio, claro, el proceso que hay que hacer es el de impugnación de filiación, ¿sí? Claro. Y un desplazamiento de apellido. Hay que determinar de quién de ese niño de quién es hijo, ¿sí? Y eventualmente desplazar su apellido y poner el del papá biológico. O desplazar el suyo y poner el de la mamá. ¿Sí? Pero no es un juicio de filiación el que se hace. Todo lo contrario, digamos. Es un proceso de, no se llama así, pero para que se entienda, de desfiliación. Usted o el niño puede hacer un trámite, un juicio, digamos, para desplazar su apellido y ponerle el que le corresponde eventualmente al niño, sea el del padre biológico o sea el de la madre, si quiere dejarlo solito. ¿Sí? Es impugnación de la filiación el juicio. Sí, pero yo lo que me extrañó es que no sé por qué motivo no llegó a nada eso. No sé por qué. Pero es raro, Cecilio, realmente es raro, porque si hay un ADN que determine que usted no es el padre de la criatura, no hay mucho cuestionamiento con eso. Pero claro, bueno, no, pero son cuestiones que no sé, habría que verlo. Doctora, mi papá pasó algo parecido que lo que le pasó a Cecilio, incluso mi papá se separó de la mujer, le hicieron el ADN al chico y el juez determinó que le tenía que seguir pasando alimento. Son dos cosas distintas, Adriana. Una cosa es la situación, la filiación paterno-filial, digamos, la relación del vínculo entre el papá y el niño, filiatorio, y otra cosa es que el padre afín, que es el caso de su papá, siga pasando cuota alimentaria a su hijo afín, que no es el hijo biológico, ¿sí? Sin embargo, tiene obligación alimentaria. Son cosas distintas, Adriana. Ah, claro, porque él le dice, bueno, si a mí me engañaron, no es mi hijo, entonces ¿por qué le tengo que estar pasando alimento? ¿Y por qué si el chico tiene el padre? Se sabe quién es el padre. De todas maneras, Adriana, se da la situación de hijo afín o padre afín, del lado que se lo mire. Eventualmente mantiene la obligación alimentaria. El padre afín no puede desentenderse del niño que ha criado, aún creyendo que era hijo suyo y luego no lo fue. Ah, claro. ¿Sí? Una situación es particular, no tiene nada, no es con relación a los apellidos, ni al nombre, ni nada de esto, sino que es una cuestión de derecho de familia. ¿Sí? Claro, sí, sí. Ahora necesito seguir, chicos, así termino con este tema. ¿Sí? El artículo 67 habla del tema del apellido de los cónyuges. ¿Sí? Ahí en ese artículo se habilita a que el cónyuge adquiera el apellido del otro, ¿sí? Anteponiendo la preposición de o sin ponerla eventualmente, digamos que cualquiera de los dos puede utilizar el apellido del otro cónyuge casado, ¿no es cierto? Estamos hablando de un vínculo matrimonial, ¿sí? Claro, tenemos Mirta Legrand de Tiner, y ahí tenemos el caso característico de una señora que incorpora el apellido de su marido, ¿sí? Al apellido propio y lo utiliza como el nombre, como el nombre completo de ella. ¿Qué pasa cuando la persona eventualmente decide esta incorporación? Ahora después te leo, Joaquín, ¿sí? Déjame terminar con esto, así después les cuento esto, te leo lo tuyo. Entonces, la persona que contrae matrimonio puede optar por adicionar a su apellido el apellido del otro cónyuge con la partícula de, anteponiéndolo, o directamente el apellido del otro cónyuge sin poner el de, con la salvedad de que si eventualmente ese matrimonio
se disuelve por un divorcio o ese matrimonio deviene nulo, tiene que dejar de usarlo al agregado del cónyuge, salvo que el juez autorice que lo siga usando. Y no es el caso de Mirta Legrand, porque el caso de Mirta Legrand es que ella quedó viuda y eventualmente el cónyuge viudo, el supérstite, digamos, el que sobrevive, puede seguir utilizando el apellido del marido o de la mujer, porque la circunstancia hoy en día es igualitaria, ¿sí? Puede el marido elegir usar el apellido de la mujer, o la mujer usar el apellido del marido, es indistinto, ¿sí? Entonces, si eventualmente la persona queda viuda, puede elegir seguir usando el apellido del cónyuge, salvo que se case de nuevo o que forme una unión convivencial con otra persona, ¿sí? Y ese es el caso de Mirta, que usa el apellido Bettiner porque ni se casó nuevamente ni formó nueva unión convivencial. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Después tenemos las circunstancias, chicos, del tema del cambio de nombre. ¿Se acuerdan que al principio de la clase habíamos dicho que la inmutabilidad del nombre es relativa, ¿sí? Esta característica de la inmutabilidad es relativa y no absoluta. ¿Por qué? Eventualmente porque uno puede plantear la posibilidad de cambiar su nombre, ¿sí? Y acá encontramos tres situaciones posibles. La primera situación son los cambios que impone la ley. Hay situaciones en las cuales la ley impone cambio de nombre, ¿sí? Por ejemplo, en esto que estábamos hablando hace un rato, la persona que adicionó el apellido del cónyuge y por divorciarse o por devenir nulo el matrimonio, la ley le impone que ese nombre se cambie y se erradique el apellido del otro cónyuge, ¿sí? Entonces ese es un cambio del nombre impuesto por la ley. ¿Se entiende? ¿Sí? Estamos hablando de la circunstancia del cónyuge que decide adicionar el apellido del otro cónyuge. Cuando se divorcia o el matrimonio es nulo, la ley le impone el cambio de nombre diciéndole no lo uses más. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? O el cónyuge viudo que contrae nuevas nupcias, entonces la ley le prohíbe el uso del otro apellido. Mario. No sé acá, pero en Estados Unidos se puede quedar con el apellido la persona divorciada. O si se hizo conocida, no, por acá ejemplo. No. Acá no. Bueno, por eso dije que hay circunstancias en las cuales el juez puede autorizar seguir usando el nombre. Y eventualmente es esta situación de que la persona se haya hecho conocida con el apellido del cónyuge. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Hasta ahí sí. O sea, el juez puede autorizarlo, pero en principio cae el apellido una vez concretado el divorcio o nulo el matrimonio. ¿Sí? Excelente. Bueno, entonces, cambios que la ley impone es eso. Cambios que la ley autoriza en cuanto a nombre, y en este caso se habla de los casos en los cuales voluntariamente puede hacerse los cambios de nombre. Por ejemplo, en el caso de la filiación materna o paterna, luego de haberse establecido el apellido del nacido con el otro apellido, ¿sí? En ese caso, la ley autoriza el cambio de nombre, ¿sí? Si yo le pongo a un niño el apellido, como el caso que había contado Karina, creo, si ella el día de mañana le pone Agostena a su hijo más chico, ¿sí? En ese caso la ley autoriza el cambio de nombre, por pedido de las partes, por supuesto, ¿sí? O el caso, por ejemplo, del niño adoptivo, con una adopción simple, la ley le da la posibilidad de cambiar su apellido eventualmente que quiera, ¿sí? Y la última circunstancia que hay en cuanto al cambio de apellido, el cambio de nombre, perdón, es el tema de la rectificación de partida a otros instrumentos públicos, que es cuando la persona solicita expresamente el cambio de nombre porque se ha incurrido en algún error en la inscripción, ¿sí? En ese caso, también la ley habilita a la posibilidad del cambio de nombre por rectificación de las partidas, ¿sí? El artículo 69 nos refiere el tema del cambio de nombre por justos motivos que hay que solicitarle al juez eventualmente que la persona considere que necesita cambiar su nombre.
no sé qué me preguntan, chicas, porque me preguntaron como varias cosas juntas y no llego a verlo. Ahora después contesto todo, ¿sí? Necesito terminar, así no me quedo con nada pendiente. Si puede repetir del que seguía cambio que la ley autoriza, rectificación, puede repetir eso, nada más. Sí, la rectificación, Cristian, es cuando en la anotación se incurre en errores, ¿sí? O le falta errores en cuanto al nombre y en cuanto al apellido, ¿sí? Pero son errores de inscripción, ¿sí? Sí, no, entonces yo lo que tengo que hacer... No, solamente quería saber, rectificación de partida o eso, que me quedó incompleto. O de otros instrumentos, o de cualquier otro instrumento. Listo, eso. ¿Sí? En esos casos, también la ley autoriza la modificación del nombre, pero por errores de la registración, digamos. ¿Sí? El artículo 69, chicos, habla de la posibilidad de excepcionar esta inmutabilidad del nombre, ¿sí? En función de la necesidad de que tenga una persona de modificar, de cambiarse el nombre, ¿sí? Por supuesto que hay casos en los cuales esta modificación del nombre va a requerir una resolución judicial y hay otros casos en los que no es necesario y solo va a ser necesario una cuestión administrativa para cambiar el nombre, ¿sí? ¿Cuáles son los que requieren intervención judicial para el cambio de nombre? Cuando, por ejemplo, el seudónimo haya adquirido notoriedad, ¿sí? Si yo tengo un seudónimo, uso un seudónimo que adquiere notoriedad, le puedo pedir al juez que me autorice el cambio de mi nombre de origen o mi nombre elegido por mis padres por mi seudónimo, ¿sí? No sé, se me ocurre, por ejemplo, Sergio Denis, que no se llamaba Sergio Denis. Pobre hombre que falleció. Pero si Sergio Denis en algún momento se le hubiese cruzado esta posibilidad de pedirle al juez que le cambie su nombre de origen por Sergio Denis, por haber adquirido cierta notoriedad, su apellido y su nombre, su seudónimo, digamos, en ese caso, eventualmente el juez podía haberle dado la posibilidad del cambio del nombre por el seudónimo, ¿sí? Otra posibilidad, y que también necesita autorización judicial para el cambio, es cuando con el pedido de cambio se basa en raigambre cultural, étnica o religiosa, ¿sí? Si yo considero por una de estas tres circunstancias que mi nombre debe ser modificado, también le tengo que pedir al juez autorización para modificarlo, ¿sí? Repito, por raigambre cultural, étnica o religiosa, esos tres motivos habilitan a que yo solicite judicialmente el cambio de nombre. Y el otro caso, el último caso, es cuando afecta la personalidad del solicitante, ¿sí? Esto, por supuesto, hay que acreditarlo. El tema es, en este caso, entra lo que estaba establecido antes como nombres ridículos, injuriosos o que llevan a risa. Eventualmente, también, si yo me considero afectado por el nombre que mis padres eligieron para mí, puedo pedirle al juez el cambio de nombre, pero eventualmente tengo que acreditar el perjuicio que me genera, ¿sí? Habrá veces que hay nombres tan ridículos o que llevan a risa que eventualmente no hace falta grandes pruebas para justificar que a mí me genera un daño, ¿sí? Ese nombre. Pero en todo caso, eventualmente el juez también me va a autorizar el cambio de nombre. Y el último de las posibilidades dice, el artículo dice otros supuestos. Y otros supuestos, acá entra a jugar todo lo que se les pueda llegar a ocurrir, que yo le pueda plantear al juez, como por ejemplo homonimia. Si yo trabajo en un lugar donde hay otra Graciela Martín Vela, eventualmente le puedo plantear al juez mi necesidad de cambiar. Después el juez puede decirme que sí o que no, si estamos de acuerdo en eso. Después la respuesta del juez va a depender en que yo logre probar o no el perjuicio que me genera que hay otra persona que se llama exactamente igual a mí, eventualmente en mi lugar de trabajo, se me ocurre como opción, ¿sí? Entonces puedo solicitar al juez un cambio de nombre basado en esto de otros motivos del artículo 69, fundado en la homonimia que puede llegar a haber con una persona que trabaja conmigo. Otra circunstancia también que se puede dar en esto de otros motivos es cuando se ha utilizado un prenombre distinto al que me dieron mis padres, con continuidad y por mucho tiempo, y se me conoce con ese prenombre, y eventualmente yo le puedo pedir al juez que me anote con ese otro prenombre que no fue el que eligieron mis padres, sin embargo es el que se me conoce, ¿sí? Eso también entra dentro de otros motivos para solicitar el cambio de nombre. Estas son las cuatro circunstancias, ¿sí? El seudónimo, la raigambre cultural, la afectación de la personalidad y los otros motivos más amplios
son las 4 situaciones en las cuales se necesita o se requiere intervención judicial para el cambio de nombre. Sin embargo, hay otras circunstancias en las cuales no se requiere autorización judicial para el cambio de nombre, y acá entra el tema de la identidad de género de la ley 26743, ¿sí? Que habilita a que si yo me percibo con otro género, pueda solicitar en el registro un trámite administrativo que implica mi cambio de prenombre. Chicos, esto lo han visto un montón de veces, es un tema súper actual y pasa todo el tiempo, ¿sí? Que por cuestiones de percepción de género, yo puedo solicitarle al funcionario del registro que cambie mi prenombre, no mi apellido, si el prenombre, y me consideren con la percepción que yo tengo del género que sea. ¿Sí? Y la otra circunstancia en las cuales se puede solicitar este trámite administrativo para el cambio de prenombre y apellido en este caso, es para el caso de las víctimas de desaparición forzada. ¿Sí? En estas circunstancias, apropiación ilegal, se dan cuenta por dónde va el tema, ¿no? De la época de las desapariciones forzadas de personas. Si yo me reencuentro con mi familia biológica y fui víctima de desaparición forzada, puedo solicitar este cambio de prenombre y de apellido directamente en el registro sin intervención judicial. ¿Sí? Es artículo 139, inciso 3 del Código Penal, por si a alguno le interesa anotar. ¿Sí? Espérenme que voy a abreviar el tema. Me interesa 139, inciso 3 del Código Penal. Gracias. Chicos, una cosa que me interesa, tengo que terminar la clase, estoy complicada con los tiempos. De todas maneras ya son casi las 8. Lo que necesito que lean para la próxima, y lo vamos a charlar el primer momento de la clase, son las acciones protectorias del nombre. Anoten. Acciones protectorias del nombre son 3, son fáciles, pero necesito que lo lean para la próxima clase y lo charlamos los primeros minutos de la clase que sigue. ¿Sí? Ya te anoté, Cristian. Ningún problema. Quedamos en esto, chicos. Entonces, para la próxima clase, lean las 3 acciones protectorias del nombre. Es sencillo, ¿sí? Pero los vamos a charlar los primeros minutos de la clase. Así terminamos hoy la clase, que se me está haciendo retarde. ¿Sí? Chicos, les mando besos a todos. Chao, buenas noches. Gracias. Bueno, ¿puedo hacer una consulta? Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana, Chao, profe. chicos. Igualmente para todos. Hasta la semana que Buen fin de viene. semana. Y Chao, abrigarse, chicos, que porque tengan viene lindo fin de temporal. semana. Chao, Se viene igualmente. temporal el fin de Se semana. viene frío, sí. Sí, Cecilio, abrigarse. Que, bueno. No los quiero enfermos la semana que viene. Antes de que cierre, le quiero consultar algo. Sí. Con el tema de los apellidos, todo lo que tiene que ver con cambio en actas, ¿se tiene que hacer judicialmente? ¿No lo puede hacer uno personalmente? No. A ver, rectificaciones de actas, por ejemplo, Sergio, hay situaciones en las cuales el De mi registro te abuelo. lo toma. ¿Eh? Las rectificaciones que quiero hacer es por descendencia de mi abuelo. Están mal anotadas, él era italiano y siempre había habido un error. Entonces, para terminar la ciudadanía me están pidiendo que haga corrección. Mira, Sergio, yo no te puedo decir con certeza porque es una normativa del registro. Hay algunas rectificaciones que se hacen de oficio directamente en el registro por trámite administrativo. Y hay otras rectificaciones que necesitan o requieren autorización judicial. Pero esta cuestión es medio dudosa, no es claro, y eventualmente hay que preguntar, porque hay registros que te toman ciertas rectificaciones que otros registros te mandan a hacer acciones judiciales. Es una cuestión depende del registro que enganches, pero entiendo que eventualmente si es la rectificación del apellido, vas a tener que hacerlo, me parece, judicialmente, Sergio, lamentablemente. Bueno, sí, porque en algunas actas figura el primer nombre, en la segunda, en otras, el segundo, y eso me ocasiona problemas con el acta verdadera de Italia, que tiene los 3 nombres más el apellido.
Claro, Gracias, parecen doctora. distintas personas. Buen fin de. Igualmente, chao chicos.